Hola muchachos, espero se encuentren muy bien. Vamos a estudiar en este video la técnica de derivación implícita. Antes de comenzar, sí es muy importante entender la diferencia entre esas dos expresiones que están presentadas allí. Por ejemplo, en este caso, al ustedes proponerse como objetivo derivar, ustedes digamos están acostumbrados a tener funciones, por ejemplo, como y igual a 3x a la 2 más 3x más 4. Como propósito fundamental en el proceso de derivación, digamos que ustedes aplicarían las reglas de derivación que usualmente conocen para encontrar la derivada de esa función. En este caso sería 6x más 3, pero por ejemplo en este caso, en donde la y no está despejada, digamos que algo natural o algo que podría pensar para derivar sería despejar la variable y de esa expresión. Entonces en este caso va a quedar y igual a menos x al cuadrado más x más 2. Entonces de alguna manera en ambos casos, en el primero sabemos que y depende de x, en el segundo sabemos que y depende de x, más sin embargo buscamos ver la dependencia de forma explícita, y aquí empiezo con esas palabras que son claves a lo largo del proceso de derivación. ¿Y por qué explícita? Porque resulta que usted logra ver que la variable dependiente depende de la variable independiente x. Entonces se ve que al dar incluso un valor para x, usted puede encontrar el respectivo valor para y. Entre otras cosas, por ejemplo, usted aquí no ve la dependencia de y en términos de x, y la forma en cómo puede usted ver esa dependencia es cuando logra despejar la variable y. Entonces usted dice, sí, y depende de x porque logré despejar la y. ¿Y por qué dice que y depende de x? Porque por ejemplo si x vale 0, usted reemplaza x por 0, entonces se encuentra que y es igual a menos 0 a la 2 más 0 más 2, y esto le va a dar 0. Entonces fíjense que para este valor de x, 0, usted obtiene, acá obtiene un valor de y igual a 2. ¿Listo? Entonces para cada x yo puedo encontrar un respectivo valor para y. Es decir, fíjense que en este caso si yo llevo la ecuación a un recurso como GeoGebra, yo voy a encontrar que efectivamente hay una serie de puntos en donde se demarca la dependencia de x con y. Esto finalmente es una parábola, y todos sabemos que una parábola hay variable dependiente, variable independiente, y que por ejemplo para este valor de y ustedes pueden encontrar el respectivo x. Es decir, siempre habrá dependencia en este caso de y en términos de x. Entonces, antes de continuar pues con el proceso, miremos la ecuación que viene a continuación. Digamos que en este caso, cuando ustedes intentan, dicen el objetivo siempre será derivar la expresión, o derivar para encontrar el famoso y' para resolver problemas ya sean de razón de cambio o ecuación de rectas tangentes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar algo muy parecido a lo de acá, porque ustedes por ejemplo se dan cuenta que aquí, aunque no se ve la dependencia de forma explícita, ustedes aquí saben que al despejar la y pueden ver la dependencia. Me vuelvo repetitivo con eso, pero me parece importante. Ahora bien, en este caso cuando usted va a intentar despejar la variable y, vamos a ver qué ocurre. Entonces usted dice que el x al cuadrado lo va a pasar al otro lado a restar, va a quedar el menos x, va a quedar el más 2, todo lo que estaba a la izquierda va a pasar al otro lado. Entonces aquí viene el asunto, y es yo necesito más bien encontrar el y, no y cuadrado. Entonces lo que uno usualmente haría sería sacar raíz cuadrada en ambos lados, y en ese caso va a quedar y igual a, pero aquí viene el cuento. Resulta que usted sabe que cuando obtiene raíces cuadradas, usted obtiene una raíz negativa y una raíz positiva. Entonces usted dice, eso es más o menos raíz cuadrada de menos x al cuadrado menos x más 2,
Pero hay un problema. Cuando usted llega a derivar una expresión, usted no se pregunta cuál deriva, sino que sencillamente usted aplica reglas de derivación y entra a derivar común y corriente. Entonces aquí el asunto es cuál. El problema es que en este problema apareció una raíz con signo positivo, que es menos x al cuadrado menos x más 2, y apareció otra raíz con signo negativo, que sería menos raíz cuadrada de menos x al cuadrado menos x más 2. Bueno, entonces aquí para ser muy concreto es que usted no se va a preguntar cuál deriva, sino que usted quiere encontrar y'. Entonces ante eso, por eso nosotros tenemos que digamos, soy reiterativo en cuanto a que y depende de x, porque de alguna manera, aunque yo despejé la variable y en ambos casos, se entiende que y depende de x, pero en este caso decimos que y depende implícitamente de x, es decir, aquí y depende, ¿sí?, implícitamente de x, pero no podemos llevarla a una forma explícita en donde podamos encontrar y' directamente, como si lo hicimos acá. Si ustedes observan aquí, y depende implícitamente de x, no se ve, pero cuando nosotros despejamos la variable y, logramos llevarlo a una forma explícita, es decir, explícita cuando está despejada, implícita cuando no está despejada, o realmente cuando no se puede despejar, como en el caso segundo que evidenciamos acá. Bueno, entonces, ¿cuál es el propósito? El propósito es que nosotros logremos derivar la expresión sin tener que llevarla a una forma explícita. Entonces, me tomo el tiempo de explicar el por qué, para que sepan al final por qué vamos a tomar esa ruta, o va a ser un proceso como técnico de derivación, y es el siguiente. Se sabe que la variable y depende de x, depende de la variable x. Entonces, de acuerdo a la notación de funciones, ustedes pueden escribir y igual a f de x, entendiendo pues que y está en función de x, o puedo decidir escribir y de x, no y por x, sino y de x. Entonces, en la ecuación de arriba voy a escribirlo, me funcionó en una de las últimas clases en que trabajé derivación implícita, porque lo lograron ver de una manera mucho más fácil, y es la siguiente. Como y es igual a f de x, entendiendo que es una función, o es una variable que está en función de x, es decir, cada vez que usted le dé un valor a x podrá encontrar la y. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta y de momento la voy a cambiar por f de x, es decir, en vez de escribir y cuadrado, voy a escribir f de x al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí yo tengo una expresión que ahora voy a darme la oportunidad de derivar empleando las reglas básicas, ¿sí? Entonces fíjense que todo ha quedado como en términos de x, pero el asunto interesante aquí es que esta función, fíjense ustedes allí, se percatan que están elevando una función, la están elevando al cuadrado, y resulta que aquí hay una composición. Entonces, si notan, cuando ustedes trabajaron la regla de la cadena, se dan cuenta que cuando van a derivar este término tienen que aplicar la regla de la cadena. Entonces vamos a ver en qué sentido lo utilizamos. Entonces, por ejemplo, ahora sí ya voy a derivar sin tener que buscar despejar y, sino que voy a derivar a la izquierda y voy a derivar a la derecha. Entonces, en este caso, la derivada del primer término, que es x al cuadrado, es igual a 2x, y aquí es donde viene la aplicación de la regla de la cadena. Cuando ustedes van a derivar, en este caso, la función al cuadrado, observen lo que va a quedar. Como usted está elevando al cuadrado una función, usted deriva externamente, que sería bajar el 2, y va a quedar la función elevado a la 1, pero usted sabe que va a multiplicar por la derivada interna. Obviamente, como está dado simbólicamente, la derivada interna va a quedar expresada como f', ¿sí? Y hago un paréntesis acá, por ejemplo,
que usted tenga una función como x al cuadrado más 4 elevado por ejemplo a la 3. No la estoy elevando a la 2, sino que la estoy elevando a la 3. Entonces fíjense que en este caso, cuando ustedes van a derivar esta función, aquí estoy haciendo como un paréntesis para que ustedes vean qué es lo que está pasando. El papel de f de x en este caso lo está cumpliendo el x al cuadrado más 4. Entonces si usted quiere derivar, ¿usted qué hace? Baja el 3, deriva externamente, quedaría 3 por x al cuadrado más 4, quedaría elevado a la 2 en este caso, y va a multiplicar por la derivada interna. La derivada interna en este caso de x al cuadrado más 4, usted la puede escribir directamente como x al cuadrado, como 2x, ¿sí? Usted puede escribir como 2x, o sencillamente usted puede escribir esto como 3 por x al cuadrado más 4 al cuadrado por la función interna, la derivada de la función interna. Entonces fíjense que yo escribo como x al cuadrado más 4 prima, pero ustedes saben que x al cuadrado más 4 prima finalmente es 2x, que es lo que uno al final coloca en un problema de estos en clase o en el cuaderno o en un examen. ¿Listo? Entonces, bajo ese orden de ideas, cuando nosotros tenemos la f de x elevada a la 2, entonces su derivada interna va a ser ¿quién? Externamente derivarla sería 2 multiplicado por f de x elevado a la 1, porque usted le resta 1 al exponente. Y luego usted va a multiplicar por la derivada interna, pero como tenemos algo, digamos que es netamente simbólico, vamos a multiplicar por la derivada interna, y en este caso sería f' de x. Entonces aquí es donde aparece el famoso proceso de derivación implícita, porque usted está derivando una función que depende implícitamente de x, así usted no vea la dependencia. Usted sabe que sí depende. ¿Listo? Entonces este factor o este término, voy a colocar aquí más, aquí se aplicó la derivación implícita. Ojo con esto, porque aquí es donde voy a hacer un cambio de formato ahorita. Más la derivada de x, la derivada de x es 1 porque usted sigue derivando común y corriente, más 1, menos la derivada de 2 que es igual a 0, entonces esto le queda igual a 0. Bueno, observen que al menos en esta parte yo me tomo la molestia de escribir f de x para que ustedes vean qué es lo que va a pasar a continuación. Yo solamente estoy explicando o colocando esta línea solamente a manera de explicación. ¿Por qué? Porque ahorita me voy a regresar al formato original, que es el de y igual a f de x. Es decir, voy a quitar esa f de x y voy a colocar todo en términos de y. Entonces, ¿qué va a quedar? 2x más 2 por f de x a la 1, ustedes saben que 2 por f de x a la 1 es lo mismo que tener 2y, y fíjense que eso va multiplicado por la derivada interna, por y'. Entonces va a quedar por y' más 1 igual a 0. Y aquí, como nuestro objetivo, ¿cuál era? Nuestro objetivo era encontrar y', pues fíjense que en este caso logramos que apareciera el famoso y'. Y ese y' es el que ahorita vamos a encontrar o vamos a despejar para ahora sí resolver el problema. Entonces cuando vamos a derivar, cuando vamos a despejar y', entonces ¿qué hacemos? Este término 2x pasa al otro lado a restar, y el 1 que está a la izquierda está sumando, pasa a restar también. ¿Listo? Entonces ahí, al menos en esa transposición. Entonces ahorita, como queremos dejar el y' solo, entonces este 2y que está multiplicando pasa a dividir. Entonces vamos a hacer algo acá, y este menos 2x menos 1 va a quedar dividido sobre 2y. Y fíjense que de alguna manera con esta técnica, esta estrategia, logramos encontrar la derivada y' empleando la regla de la derivación implícita. ¿Listo? Entonces yo creo que importante la comprensión del por qué aparece el famoso f' de x. ¿Listo? Entonces eso en primera instancia. Ahora, en la práctica no se hace lo que estoy haciendo aquí de hacer aparecer el f de x, sino que en la práctica se deriva de una forma mucho más sencilla. Ustedes, al tener por ejemplo x al cuadrado más y cuadrado más x menos 2 más y cuadrado más x menos 2 igual a 0,
ustedes van a derivar la variable y como si fuera la variable x, porque ustedes le van a dar un tratamiento normal aplicando las reglas normales. Entonces ustedes dicen, bueno, en la práctica, la derivada de x al cuadrado es 2x, más la derivada de y cuadrado, 2y, pero como ustedes saben que ahí se aplica la regla de la cadena, entonces sería 2y, y como están derivando la variable y, van a multiplicar por y'. ¿Sí? Esa es la clave, y ustedes van a los textos muestran eso. Cada vez que usted derive la variable y, multiplique por el y'. Eso es como el tips general o la regla general. Y ahí continúa, la derivada de x es 1, la derivada de 2 es 0, y esto va a quedar igualado a 0, y de ahí para allá ustedes van a hacer lo mismo y sencillamente encuentran que la derivada es la que expongo aquí. Entonces en el proceso de derivación en la práctica, pues sencillamente lo que se hace es esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa entonces acá? Pues que fíjense que cuando ustedes van al recurso gráfico, pues ustedes saben que la derivada representa la pendiente de cualquier recta tangente, y efectivamente pues esto no nos da una función, sino que nos da un círculo, y se entiende entonces que cuando van a encontrar cualquiera de las rectas tangentes a la circunferencia, porque en este caso la curva es una circunferencia, entonces si ustedes quieren encontrar cualquiera de esas pendientes, de cualquiera de esas rectas tangentes, entonces ustedes sencillamente pueden utilizar esta fórmula. Ahora, hay que destacar también otro detalle aquí. Fíjense que esta derivada depende, si observan, esta derivada depende de las dos variables. Claro, estamos llevando a cabo un proceso de derivación implícita, y eso hace que ustedes se encuentren una derivada en donde esa expresión dependa tanto de x como de y. ¿Y por qué lo digo? Porque a diferencia de cuando ustedes derivan explícitamente, que es el proceso de derivación inicial, fíjense que su derivada despejada obviamente siempre va a dependido o no solamente de una variable, y en este caso es la variable independiente. Por ejemplo, fíjense en este caso también, cuando se derivamos, aquí despejamos, y sencillamente, aquí digamos que no alcancé a derivar, pero en este caso si usted llegase a derivar de forma explícita, la puedo hacer acá, la derivada me va a quedar menos 2x más 1, y fíjense que la derivada me queda dependiendo solamente de la variable independiente, y eso es una de las tantas diferencias que se obtienen cuando derivan implícitamente, que su derivada va a terminar dependiendo digamos en la mayoría de los casos de las dos variables. Listo, entonces recuerden, cada vez que ustedes deriven la variable y, ustedes van a multiplicar por y'. Y algo para terminar, un ejercicio como directo para ver si queda comprendido el proceso de derivación. Vamos a suponer que ustedes van a derivar el término y a la 3. ¿Sí? Aquí le voy a colocar derivada de y a la 3. Entendiendo que y depende de x, su derivada, ¿quién va a ser? Aplicando las reglas normales, sería 3 por y elevado a la 2 por y'. Ahí queda derivado el término de y. Obviamente, a diferencia de derivar, por ejemplo, x a la 3, evidentemente cuando ustedes van a derivar x a la 3, pues su derivada es normal, 3x a la 2, ustedes no tienen que pensar en ninguna derivada interna, sino que sencillamente queda así. Otro ejercicio así directo, muy práctico, sería lo siguiente. Vamos a suponer que ustedes van a derivar, por ejemplo, derivan Euler a la x. Vamos a suponer que ustedes derivan, dice, quiero derivar Euler no a la x, vamos a meterle regla de la cadena a la 2x. Entonces la derivada de Euler a la 2x según la regla dice ella misma, y ahora ustedes multiplican ahora sí por la derivada interna. Lo que pasa es que en este caso la derivada interna es una función que depende de x, y en este caso la derivada es 2. ¿Sí? Ahí digamos no hay problema porque ustedes están derivando en términos de la variable x y derivan común y corriente, entonces su derivada sería 2 Euler a la 2x. ¿Qué tal
si yo colocara en vez de Euler a la 2x, colocara Euler a la 2y. ¿Sí? Entonces en este caso su derivada sería lo mismo, sería la derivada de Euler ella misma, y ahora ustedes van a multiplicar por la derivada interna, pero como ustedes están teniendo una función en términos de y, la derivada interna sería 2y'. ¿Sí? Entonces ahí fíjense que aparece el famoso y', ¿por qué? Porque estoy ejecutando una derivada de una expresión matemática que no tiene variable x, sino que tiene variable y, que sería en este caso la variable dependiente, y esto acomodado sería 2y' por Euler a la 2y. ¿Listo? Esto como para iniciar, para ilustrar el proceso de derivación implícita, entendiendo pues que cuando se multiplica o se va a derivar la variable y, ustedes utilizan las reglas de derivación usuales, normales, para poder derivar. ¿Listo? Entonces, esperando pues que les haya aclarado un poco a los que de pronto no han logrado ir a clase este proceso de derivación, y que sirva de insumo para poder derivar funciones más adelante. Muchísimas gracias.